Muy buen día a todos, saludos desde aquí, desde estos estudios de televisión. Les damos la bienvenida a este programa de Vida en Abundancia, después de un par de semanas donde hemos estado con una programación especial por causa de las fiestas y estamos plenamente convencidos que Dios ha sido fiel con estos medios de comunicación y con este ministerio. Sabemos que Dios es increíble. Gracias a todos los que han estado ahí apoyando y han estado, pues formando parte de estas fiestas. Pues después de esta programación de 2 semanas especiales, pues aquí estamos de vuelta en Vida en Abundancia con todos ustedes. Les damos la bienvenida. Gracias por ser fieles cada semana y por estar aquí con todos nosotros. Esperamos tener un programa bendecido donde puedan ser, no sé, si fortalecidos o alentados o no sé, o tal vez desafiados por la palabra que les vamos a traer en este día. Así es que, hola Samuel. Hola Raquel, contentos y felices de estar con todos vosotros en este día tan especial. Contentos porque tenemos la posibilidad de hacer algo maravilloso que es el servir al Señor. Creo que el mayor privilegio del mundo que tenemos es poder hablar de su palabra, hablar de Él y servirle a Él, ¿no? Así que contentos de estar aquí en este día y esperando poder ser de bendición para muchas personas a través de las enseñanzas que siempre traemos a través de este medio. Así que les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo y nada, vamos adelante con lo que tenemos hoy, ¿no? Vamos adelante, que son muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Sí, vamos a hablar de algo. El título del mensaje de hoy es Cultura de la Promesa. Okay. Vamos a hablar de la cultura de la promesa, ¿no? Listo. Y vamos a llevarlo al plano que estamos viviendo hoy en día para poder entenderlo, ¿no? Y creo que son cosas importantes que a veces olvidamos y la vida transcurre tan rápido que a veces de las cosas que son esenciales nos estamos olvidando, ¿no? Así que me gustaría leer un pasaje, o vamos a leerlo, que es un pasaje que son las instrucciones que Dios le da a un pueblo que tenía que romper con una cultura de esclavitud y comenzar a vivir una cultura de promesa. Entonces, todos nosotros que de alguna manera hemos venido a Cristo a través de la salvación, pues todos llevamos un bagaje que se llama la cultura de la esclavitud, ¿no? Que pensamos que haciendo un discipulado o estando unos años en la iglesia se nos va a quitar, ¿no? Pero vamos a aprender un poquito más profundamente cómo poder hacer esto, ¿no? Porque no es un tema tanto teórico, sino más práctico, ¿no? Y la palabra de Dios es práctica más que teórica. Así que vamos a leer un pasaje que habla de unos requisitos y unas promesas de Dios que hace a un pueblo que hasta ahora ha sido esclavo, pero hoy comienza una nueva etapa en libertad. Y está en Levítico capítulo 26, versículos del 2 al 13. Y es un pasaje precioso. Así que si ves que te importa, yo leo la Nueva Traducción Viviente. ¿Vale? Es que la Reina Valera... A mí me gusta. Ya, pero... Lo sé, tú eres más Nueva Traducción. Yo soy más de Nueva Traducción Viviente y creo que hay pasajes y más del Antiguo Testamento que en Reina Valera están escritos tan quijotescamente que no hay quien los entienda, perdonen. Es de aquel tiempo, ¿vale? Sin menospreciar a los del Reina Valera. Yo soy del Reina Valera, pero... A mí me encanta la Reina Valera. Pero para mis adentros. Pero es verdad que este pasaje leído en la Nueva Traducción Viviente... Suena mucho mejor, ¿no? Oh, sí. Definitivamente. Con la sementera y la sí, no sé qué. Vamos para allá. Venga. Versículo 3. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandatos, les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán su fruto. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva. Y la cosecha de la uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano. Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. De hecho, perseguirán a sus enemigos y los masacrarán a filo de espada. 5
5 de ustedes perseguirán a 100. Y Qué 100 de bonito. ustedes... A veces no paramos. 5 de ustedes perseguirán a 100. Es que, perdona, en Reina Valera no hay quien lo entienda Sí, pero esto, ¿eh? 5, yo lo entiendo, Reina, y por eso te lo explico, Reina Sí. Valera. 5 de vosotros perseguirán a 100. Realmente el principio que está enseñando aquí es que lo que la gente sin Dios hace con 100, tú lo harás con 5. Exacto. ¿Vale? Esto es lo que dice. ¿Quién más dice? 5 de ustedes perseguirán a 100. Ujú. Y 100 de ustedes perseguirán a 10.000. ¿Vale? Lo que el mundo hace con 10.000, el pueblo de Dios lo hace Con 100. Con 100. Así que no tengamos miedo nunca de los números, ¿de acuerdo? Sí, es verdad, Dios- siempre, ay, es que somos Sí. tan poquitos. No. No hemos entendido el asunto. Dios necesita 5 panes y 2 peces para hacer un gran milagro. Para alimentar a 5.000. Necesita 100 para confrontar a 10.000. O sea que vamos para allá. Vale. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Los miraré con agrado, los haré fértiles y multiplicaré su pueblo. Cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Ujú. Es que en la Nueva Traducción Viviente Sí. los versículos Ese texto dice, tienen todo el sentido Dice, del mundo. vas a tener tanto que vas a tener que sacar lo viejo almacenado Para para meter lo meterlo nuevo. nuevo. O sea, lo que realmente está diciendo en ese pasaje es que te va a sobrar tanto de la cosecha pasada que cuando venga la nueva vas a tener que sacar lo de la cosecha pasada fuera. Claro, es que lo que hemos leído antes es que mientras que tú todavía estás sembrando, Ujú. Estás cosechando. estás cosechando. Ujú. Y nunca, y nunca se acaba. O sea, tú siembras y crees que te vas a quedar con nada cuando no es cierto. A la vez que das, tú ya tienes. Totalmente. Es Tú hermoso. ya tienes. Es hermoso. increíble. A ver, ¿por dónde me quedé? Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Ujú. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Esto es precioso. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, quien los sacó de tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebraré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Eso es una Es promesa, alucinante. pero preciosa, Es preciosa, ¿no? excitante este pasaje, ¿eh? La verdad que a mí me inspira mucho y creo que y tenemos que volver a creer estas cosas. Creo que Sí. no nos damos cuenta de lo que dice aquí y a veces... Pero tristemente, cuando se hablan de este tipo de pasajes, se tacha a los cristianos de cosas que no están en la palabra de Dios. O sea, la gente cuando lee esto, ya me van a hablar de prosperidad, ya me van a hablar de superfe, ya me van a hablar. Y uno dice, ¿en qué momento la prosperidad es mala o en qué momento hay superfe? O sea, pero cuando se lee este tipo de pasajes que están escritos en la palabra de Dios, o sea, están escritos en la Biblia, ¿por qué le ponemos una connotación tan horriblemente religiosa a modo que nos privamos de esta bendición? ¿Me entiendes? No, y de lo excitante que es de repente leer un versículo como que yo quebraré de tu cuello el yugo a modo que puedas caminar con la cabeza bien en alto. Y es como una precioso, arrogancia, es precioso. o es como ser un orgulloso, decidir ir por la vida con la cabeza en alto. ¿No? Entonces, ¿en qué momento la religiosidad esta ridícula nos ha hecho creer que tenemos que mirar al suelo, caminar para abajo, porque ir con el cuello erguido es no sé, arrogancia o prosperidad o súper feo? Y uno dice, la que nos estamos perdiendo. Totalmente. Es que normalmente aquello que criticas nunca lo vas a lograr. Y ¿sabes? Pero es que Fíjate, este pasaje es espectacular. O sea, tú lo lees en Reina Valera y vale, es bonito, pero en esta versión Sí, es. ¡buah! Mira, Raquel, Dios es claro en su palabra de lo que Él quiere para nosotros. Cristo lo dijo claramente, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿de acuerdo? Yo nací aquí en Murcia y yo me recuerdo que de pequeño yo vivía en un pueblecito que se llamaba La Alberca y cada año yo veía gente subir de rodillas a un santuario. Y en muchos, para muchos
hay esa necesidad de subir de rodillas en un santuario para ver a un milagro. Otros necesitan arruinar sus vidas para conseguir influencia o fama, ¿no? Y lo vemos hoy en día en nuestras televisiones. Sí, la gente vende su alma. Hay jóvenes que hacen lo que sea por tener fama, ¿no? Aunque tengan que vender su alma, ¿no? Porque exponen su vida, sus intimidades. Y hay otros que necesitan invertir todos sus recursos para hacerse ricos, ¿de acuerdo? Pero nosotros adoramos a Dios y vivimos en abundancia. Lo más maravilloso es que Dios a mí no me pide andar de rodillas, ni tener que venderlo todo para vender mi corazón, para ganarlo todo. Él dice tan solo algo: adórame y yo te voy a bendecir. Dios nos sacó de Egipto para que le adoráramos. Y esa adoración trae la sobreabundancia, trae la multiplicación, y Dios nos quiere bendecir, ¿no? Fíjate que los dioses de este mundo necesitan a los hombres para existir, pero nosotros necesitamos a Dios para vivir. Exacto. Y creo que es algo poderoso, ¿no? Oye, el deseo de Dios es que todos nosotros, aún usted que me está hoy escuchando, es que vivamos en abundancia. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que vivamos, como decimos vulgarmente en España, a trancas y barrancas. ¿De acuerdo? El deseo de Dios es que vivamos en abundancia, ¿no? Y cuando vemos este pasaje que hemos leído, Dios está tratando con un pueblo que han sido durante 400 años esclavos, ¿de acuerdo? Tienen prácticamente en su genética y su ADN la esclavitud. Y estos textos son escritos porque a Dios le toca, y a Moisés en este caso, transformar todo un pueblo con un ADN de esclavo y convertirlo en un pueblo que tenga el ADN de la promesa. Claro, yo me imagino que esto del deseo de Dios y de nuestra realidad requiere de un proceso. Quiero decir, es cierto que que el deseo de Dios es que tengamos una vida, y una vida en plenitud, en abundancia, pero también es verdad que nosotros venimos de un bagaje donde hasta que el deseo de Dios llega a la plenitud en nuestras vidas, pues tiene que pasar un proceso y tienen que suceder cosas en nuestras vidas donde todo lo que somos se adapta y se pone en plena armonía y en pleno orden con lo que Dios deseó desde el inicio para nosotros. Totalmente. Y ahí es donde pues tenemos que pasar ese proceso que el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto, que tristemente no fue la mejor experiencia que pudieron vivir, pero una vez más porque se resistían a poner en armonía lo que ellos eran con lo que Dios quería que fueran. Entonces, fíjate que entonces lo que hace Dios es los saca de Egipto con toda esa cultura de esclavitud y los mete en un lugar que se llama el desierto. Y a veces pensamos, no, es que geográficamente el desierto estaba entre la tierra prometida y Egipto. Sí, pero todo esto tiene una razón de ser. Ese desierto nació con un propósito, ¿de acuerdo? Y a veces no nos damos cuenta que el desierto es el lugar donde la cultura de esclavitud tiene que ser quitada por Dios para establecer la cultura de la promesa. Exacto. Y ahí es donde muchos creyentes estamos hoy. Hemos conocido de Jesús, pero estamos en un desierto. ¿De acuerdo? Queremos entrar en aquello. O sea, si yo preguntara hoy cuántos de ustedes tienen una promesa de Dios, todos levantarían la mano, está claro, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes no han logrado la promesa de Dios? Muchos levantarían la mano, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay? Bueno, estamos en un desierto. Los desiertos no son creados para que pasemos un tiempo de dolor. Fueron creados para que pudiéramos soltar toda ligadura de esclavitud que nos hizo caminar cabizbajos por el yugo, ¿de acuerdo? Para que podamos levantar la mirada y caminar de manera diferente. Entonces, el primer principio que yo quiero dejar hoy es el siguiente: tu desierto durará lo que dure tu mentalidad de esclavo. Entonces, nuestros desiertos están sujetos a nuestra mentalidad. En el momento que consigamos deshacernos de esa mentalidad de esclavitud y comenzar a caminar en una mentalidad de promesa, estamos preparados para entrar. El pueblo de Israel, tengo que decir esto, no solo estuvo 40, sino estuvo 80 años y no pudo entrar. Sí, pero una generación que se perdió. Lo único que pudo hacer esto era un cambio de mentalidad. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces tenemos que vivir las promesas de Dios. Entonces, algunos síntomas de la esclavitud, ¿ok? El primero,
No tienes tiempo de ayudar al caído porque bastante tienes con lo tuyo. No sé si esto les suena a alguno, de verdad. Pero no, yo no tengo tiempo para ayudar a este hermano, a esta hermana, a esta persona, porque bastante yo tengo con lo mío. A mí déjeme, ¿de acuerdo? Y esto es algo que mucha gente dice. Esto es algo que los esclavos dicen. Cuando los esclavos ven a alguien caer, tienen que seguir adelante, porque tienen suficiente energía para mantenerse vivos y sobrevivir, ¿vale? Entonces, esto es uno de los síntomas que estamos en esclavitud, ¿de acuerdo? Otro síntoma sería, si no me produce algo, no lo hago, ¿de acuerdo? Hacemos las cosas siempre por algo, ¿de acuerdo? Pero olvidamos que los cristianos no hacemos las cosas. Yo no predico por algo, yo no hago las cosas por algo, yo no he venido hoy aquí por algo, lo hacemos por amor. ¿De acuerdo? Pero un síntoma de esclavitud no, yo voy a hacerlo para que el pastor me vea, yo voy a hacerlo para que me promocionen, yo voy a hacerlo para esto. Siempre hay un condicionante a aquello que hago. Cuando eso sucede es porque somos esclavos. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, siempre está pidiendo, nunca da. ¿De acuerdo? Personas que siempre están pidiendo, que siempre están llorando, que siempre están diciendo es que no tengo, es que me tienen que dar, es que me dan, es que me dan, es que me dan, son esclavos. ¿De acuerdo? Tienen una mentalidad de esclavitud. Y es más, quiero decir algo que puede sonar muy fuerte, pero es una realidad. El peor testimonio que muchos cristianos hoy en día dan en la calle es que siempre andan pidiendo. Ese es en el trabajo, siempre pidiendo. En casa de alguien, siempre pidiendo. Siempre, ay, es que no tengo, es que a ver si me ayudan, es que a ver si me... Ese es el peor testimonio. Porque lo único que estamos mostrando no es la necesidad que tenemos, sino el Dios que tenemos. ¿De acuerdo? Y es triste. Yo cada día veo cantidad de gente. Yo le enseño, o sea, nosotros enseñamos a nuestra gente a no pedir. Nosotros tenemos... temas de ayuda social y todo eso. Yo le digo a la gente, si necesitan, coge, pero intenta, a pesar de las circunstancias, creerle a Dios y no tomar nada. ¿Por qué? Porque es una mentalidad de esclavo. Dios me prometió, Dios hay me circunstancias en las que de vez en cuando tienes que pedir. Otra cosa es vivir la vida pidiendo. Hay gente que lo convierte en una profesión. En una profesión, sí. O sea, hay gente que a pesar de que tienen, siguen pidiendo. O sea, hay gente súper estable que tienen mucho más que otros tienen y siguen pidiendo. Sí. Les preguntas, nada, pues no sé cómo lo voy a hacer, pues no sé qué. Claro, a ti te motiva a tener que darles porque te da tanta pena. Y luego tienen su casa propia, tienen teléfono, tienen wifi, tienen coche. Y tú dices, si te atreves a decir que no sabes cómo vas a hacer, cuando de verdad hay gente que, por favor, que sí que tienen que pegarle una patada a una puerta para refugiarse con sus hijos. Entonces sí, lo que hay es mucho vandalismo en esto del pedir. Entonces, otro síntoma de la esclavitud, no tiene sueños ni visión, no prepara su mañana. Gente que no mira al mañana son esclavos. Un esclavo no tiene futuro. Sabe que en cualquier momento, cuando se debilite, va a caer, va a morir, ¿no? Otro síntoma, y este es bíblico, ¿de acuerdo? Este es más bíblico que todos los que he hablado, pero siempre critica o siempre se queja. La gente que critica, la gente que se queja, son esclavos. No van a llegar jamás a la... nacional. Es un deporte nacional, ¿no? Y luego... Mira, podríamos hacer unas olimpiadas de crítica y murmuración en la iglesia, porque algunos son tan profesionales, sí, son buenísimos. Tienen la lengua, con una musculatura, yo no sé cómo pueden hablar tanto y tan rápido. Pero luego hay otros fantásticos que defienden... No, pero mira, yo creo que voy a hacer unas olimpiadas de crítica y murmuración. Sería maravilloso, para ver los ridículos que podemos llegar a ser. Y luego otro síntoma de esclavitud, que es el último, tienen la visión equivocada de Dios. Fíjate que cuando Israel pasa al desierto, Moisés se va al monte, dicen ellos, oye, necesitamos a Dios aquí en medio. Habían estado 400 años de esclavo. Entonces, conectaron una impresora 3D a sus cerebros y fabricaron el becerro de oro. Entonces, aquí hay un gran problema. Cuando somos esclavos, la imagen que tenemos de Dios no es la que Él tiene. Entonces, ellos crearon la imagen del becerro conforme a su estado mental. Su estado mental era esclavitud, por eso hicieron un becerro de oro. Que cuando tú adoras a Dios, dependiendo de tus circunstancias, tú tienes un becerro de oro. Fíjate que sí, yo algo que... O sea, los evangélicos creo que somos muy idólatras. Sí, pero pasa... Creo que lo somos porque es cierto que muchos no nos hemos dado cuenta del Dios que tenemos. ¿Por qué? Porque lo condicionamos a nuestras circunstancias.
Y considero que cuando tú adoras a Dios, o tú crees en Dios, o tu fe es más fuerte o es más firme, porque en ese momento o Dios te ha contestado una oración, o te ha hecho el milagro, o las cosas te están yendo bien, lo siento, tenemos un becerro de oro. Yo estaba hablando con un científico, es un escritor, es muy conocido, ha trabajado en diferentes proyectos y él me contaba, dice, bueno, como Israel, ¿no?, que cuando salió del desierto hizo un becerro de oro. Y entonces ahí fue cuando yo le dije, ¿sabes cuál es el problema? Digo, si pudiéramos tener la tecnología de conectarnos una impresora 3D a nuestros cerebros, qué mal lo llevaríamos todos. ¿Cuántos de nosotros? Él no es creyente, él es ateo, ¿vale? Pero él conoce mucho la Biblia porque es arqueólogo y tal, ¿no? Y entonces yo le dije, si pudiéramos conectar, nos quedaríamos sorprendidos de la imagen que cada uno, aún en la iglesia o fuera de la iglesia, tenemos de Dios. Saldrían imágenes muy horrorosas, claro, de Dios. Él se quedó parado porque él decía, qué mal lo hizo Israel, pero luego él se dio cuenta que dijo, ay, pues a mí me puede pasar lo mismo, ¿no? Pero es que a todos nos puede pasar. Todos nos pasa. Entonces, tenemos que todos reconocer que en muchas ocasiones hemos sido idólatras porque hemos adorado a un Dios de escayola. ¿Por qué? Porque lo hemos convertido en alguien que no oye y que no ve, porque en el momento en que tú no le adoras por causa de que tu oración no se ha respondido, has hecho a un Dios de escayola. Fíjate, cuando Dios sigue oyendo y Dios sigue respondiendo. A pesar de mis circunstancias, Dios sigue siendo bueno, pero cuando yo condiciono, porque la adoración nace por causa de la gratitud, la adoración es la respuesta de lo que yo estoy creyendo, es la respuesta de la imagen del Dios que yo tengo. O sea, yo no adoro a alguien que no admiro, yo no adoro a alguien que no respeto, yo no adoro a alguien que para mí es superior. En el momento en que yo no adoro a Dios, es porque dejé de respetarle, dejé de admirarle y dejó de ser alguien superior. Totalmente. Lo convertí en un Dios de escayola. Y eso nos pasa a todos en algún momento de la vida, ¿eh? Creo que la pregunta que todos deberíamos hacernos, esto es una buena reflexión, ¿no? ¿Qué imagen yo tengo de Dios? Sí. O sea, y usted que me está... Da igual el tiempo que lleve en la iglesia, hágase esta pregunta. ¿Cuál es la imagen que usted tiene de Dios? Si pudiéramos tener la tecnología, ¿saldrían becerros de oro de nuestro corazón? Porque puede ser, porque Israel o sea, lean bien la historia, Israel hizo un becerro de Dios, un becerro de oro a imagen de Dios. Sí, ellos creían que no hicieron un Dios que trajeron de Egipto. Creyeron que Dios era eso, un becerro de oro. Ahí está la mentalidad de esclavitud. ¿Qué es lo que yo creo que Dios es? Claro. Y ahí es donde yo tengo que trabajar todo porque esto, eso ¿no? también va a condicionar cómo yo viva. Claro, totalmente. Por eso hay gente que no ve milagros, como yo crea. Que viven de cualquier manera, que tú los ves y dices, no avanzan, no se logra nada, el matrimonio sigue roto, siguen cayendo las mismas cosas, y tú dices, ¿qué pasa? ¿Es que Dios no está operativo? No es que Dios no esté operativo, es que la imagen que ellos tienen de Dios es la de un becerro de oro, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Yo he escrito aquí el segundo principio que quiero dejar esta mañana. El esclavo trabaja para sobrevivir, pero el hijo adora para vivir. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Nosotros adoramos para vivir. ¿De acuerdo? El esclavo trabaja para sobrevivir. Entonces, todas estas cosas que hemos hablado tienen que ver de alguna manera con supervivencia. Claro, de qué dependemos, del trabajo de la adoración. Claro. Y ahora a Moisés le toca trabajar en el corazón de ellos. Ocurre lo de Levítico, ¿para qué? Para que pudieran dejar de ser esclavos y comenzar a ser esa nación que iba a heredar las promesas de Dios, ¿no? Entonces, fíjate que algo que nos pasa a los seres humanos es que normalizamos la esclavitud. La hacemos normal. ¿De acuerdo? Hombre, cuando no puedes cambiar algo te toca normalizarlo, fíjate, si no es un trastorno. Normalizamos las deudas, normalizamos la depresión, normalizamos el abuso, normalizamos situaciones que son de esclavos y no podemos normalizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que... Es que el problema es cuando no puedes salir de eso, te toca normalizarlo, porque si no se te va a convertir en una tortura. Totalmente. Por eso normalizamos todas esas cosas. Yo he escrito un tercer principio que quiero dejar. La mayor parte de la gente vive esclava en libertad. O sea, muchos viven esclavos en libertad. Y es una realidad. Y está ocurriendo en nuestras iglesias, está ocurriendo en la calle, está ocurriendo en todo aquel que cree en Dios. O sea, está ocurriendo. Somos esclavos en libertad. ¿Por qué?
¿por qué estoy diciendo esto? Y algunos dirán, pastor, pero si yo el día que me convertí, Dios me hizo libre. Sí, Dios te hizo libre. Tú tienes la autorización, tienes el decreto, tienes el contrato de ser libre. El problema es que para vivir en libertad necesito aprender a vivir en libertad. Vivir en libertad no es que alguien pulsó un botón y me sacó de la cárcel. Yo tengo que salir de esa cárcel. ¿De acuerdo? La libertad hay que aprenderla. Y es muy importante. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, algo que yo estuve, porque muchos, cuando hablamos de Adán y Eva, el pecado de comerse bueno, no era una manzana, un fruto, ¿no? Fíjate que lo que hay en el trasfondo de esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Libertad no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Y eso fue lo que le hizo perder a Adán y Eva su libertad. El pecado no fue comer la manzana, el pecado fue hacer lo que querían. Sí. Y no lo que Dios quería, ¿de acuerdo? A ver, hacer lo que quieras no es que sea pecado, ¿vale? Sí, pero es cierto que siempre hacer lo que a ti te dé la gana, nunca, o en muchas ocasiones, por no decir siempre, te sale con buen rendimiento. Por eso. Entonces, esto es súper importante, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, comerse la manzana... Sí, no, la gente cree que es feliz no por era hacer... malo. Por eso te digo que es verdad, cuando tú estás dentro de cuando estás dentro de un orden, tú puedes hacer lo que quieras. Ahora, no siempre hacer lo que tú quieras te mantiene dentro de ese orden. Totalmente. Ahí es cuando sales muy perjudicado. Entonces, mientras que Adán y Eva vivían dentro de ese orden, pudieron hacer lo que quisieron. De hecho, Sí. le pusieron el nombre a los animales que les dio la quisieron, gana. claro. ¿Vale? Nadie coartó. Pero había una cosa que no podían Claro, hacer. pero en el momento en que ellos decidieron salir de ese orden, ¿vale? En ese momento la jugada no les salió tan De hecho, bien. toda la gente que está en la cárcel... Exactamente. Están ahí. Porque han hecho lo que les da la gana. Efectivamente. Entonces, fíjate que estamos viviendo en un mundo que ahora con el tema del sexo, el tema de drogas, el tema de... Te dicen, no, tenemos que ser libres, hacer lo que nos da la gana. Claro. Y lo que no nos damos cuenta, que los esclavos no son aquellos que no pueden hacerlo todo, son aquellos que lo hacen todo. ¿De acuerdo? Exacto. O sea, cuando no hacemos... O sea, o cómo lo planteo de esta manera, ¿no? Y es más, yo creo que cuanto más haces lo que te da la gana, Más esclavo eres. sí, pero es más, más necesitas seguir haciendo. Ujú. Y te conviertes, creo que precisamente en esclavo por eso, porque pierdes la paz, pierdes el Totalmente. sosiego, tú te encuentras con gente que se ha pasado la vida haciendo lo que les da la gana y es la gente más insatisfecha del mundo. ujú. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Si no has tenido ningún tipo de límites en la vida. Y es la gente más infeliz del mundo. Tú te encuentras con muchachos que tienen unos problemas de carácter, unos problemas de personalidad, unos traumas, unos complejos, unas obsesiones, precisamente porque decían, no, es que mis padres me dejaban hacer lo que me diera la gana. Ujú, totalmente. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Porque el vivir sin límites, ¿vale? Te crea una insatisfacción tan abismal, tan fuerte. ¿vale? Que inevitablemente te convierte en un esclavo de ti mismo Ujú. Esto es y una- de tus propios actos. Esto es una gran trampa, ¿de acuerdo? Y lo que está diciendo el mundo es nos va a llevar a una esclavitud Pero claro, máxima, porque ¿de acuerdo? hoy voy a hacer esto, pero no me va a satisfacer, con lo cual voy a necesitar hacer esto y hacer esto y hacer esto. Y me voy a convertir en un esclavo de mis propios hechos. Totalmente. Y a veces no nos damos cuenta y decimos, no, es que en esta iglesia no me dejan hacer lo que quiera, es que en mi casa no me dejan hacer lo que quiera, es que, hey, lo único que te estamos ayudando es a vivir en libertad. O sea, de hecho, se necesita más libertad para cumplir la voluntad de Dios que para vivir como uno quiera. Pero claro. O sea, la verdadera libertad no está en comer el fruto del árbol prohibido, la verdadera libertad es en no haberlo comido. Ahí es donde está. Y no sé qué, es una trampa, ¿de acuerdo? Cuando haces lo que quieres, te haces esclavo. Pero cuando haces lo que Dios te dice, vives en libertad. Claro. Y lo tenemos que entender. Y ahora llega Moisés y dice, señores, tenéis que hacer estas cosas. Y nosotros lo hemos tomado mal y hemos dicho, no, es que Dios ha puesto un montón de reglas para quitarnos la libertad. No, es todo lo contrario. Fíjate, y no entendemos la dimensión de esto. Hay tres tipos de cosas, órdenes que Dios le dio. Primero están los 10 mandamientos. No matarás, no esto, no... Bueno, lo conocemos, los 10 mandamientos famosos. Bueno,
Dios establece los 10 mandamientos para que entendieran que ya no eran una panda de esclavos, que ahora eran una nación que se llamaba Israel. Entonces, los 10 mandamientos era la constitución de una nación. Claro. Y a veces cuando vemos no nos damos cuenta que cuando Dios dice que no, es porque está intentando elevarnos a una posición mucho mayor, diciendo, señores, es que tú no eres un rastrero, no eres un miserable, no eres un mendigo, no eres un esclavo, ¿de acuerdo? Ya no somos nada de eso, ¿de acuerdo? Ahora somos una nación. Yo les voy a dar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 10 restricciones que a ustedes les hace tener el derecho de ser nación, ¿vale? La segunda que da son unas... Pero, perdona, si el mundo hubiera vivido bajo esos 10 mandamientos, se acabaron las cárceles, se acabarían las deudas, se acabarían las... Todo. O sea, ¿me entiendes? La economía iría fabulosamente bien, las cárceles no tendrían por qué existir, ¿vale? Entonces, claro, es que lo que Dios nos estaba queriendo cuidar precisamente de la barbarie que puede salir del libertinaje en el que nosotros queremos vivir. Totalmente. Porque una cosa es ser libre y otra cosa es vivir en lo lailo. Totalmente. Luego, les da unas leyes basadas en las relaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Les enseña a tratarse como querían ser tratados. ¿De acuerdo? Amar al prójimo como a sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurría? Que un esclavo, en la mentalidad de esclavo, no apoya, es lo que hemos dicho al principio, con los problemas que yo tengo, ¿cómo voy a ayudar a este? ¿De acuerdo? Que es lo que decimos mucho, ¿no? Pero un esclavo no apoyaba a otro porque tenía que sobrevivir. O sea, si un esclavo le da su trozo de pan a la persona que tiene al lado, se muere. ¿De acuerdo? Eso ocurre en la esclavitud. Llegan los esclavos al desierto, Dios les provee del maná, les provee del todo, pero dice, oye, yo quiero que rompan esta mentalidad porque ya no son esclavos, ahora son hijos. Ahora ya tienen para salir adelante. Y comienza a dar una ley, y esas leyes relacionales que Dios da, no las trae por hacerles la vida imposible, las trae para enseñarles que ya no son un esclavo. Hay leyes que nos marcan que yo ya no soy esclavo, ahora soy hijo. Claro. ¿Vale? Y luego, lo último, les da sacramentos, ¿de acuerdo? Les enseña que ya no adoramos a Dios basados en nuestras circunstancias, adoramos a Dios porque Él es grande. O sea, yo no adoro a Dios porque hoy me fue bien. Yo levanto mis manos y yo adoro a Dios porque tenemos un Dios grande, un Dios impresionante, ¿de acuerdo? Así que hoy quiero enseñar algo de la cultura de la promesa. La semana que viene enseñaremos otra que tiene que ver. Hay 3 cosas que tienen que ver con la cultura de promesa que tenemos que aprender. La primera de ellas, que es la que me quiero quedar hoy, son con las cosas sagradas. Y vamos a ir muy rápido con ellas, vale, para que nos dé tiempo, ¿de acuerdo? Levítico 26:2 dice que hay una orden que Dios les dice. O sea, les dice, vais a cosechar, vais a vencer a vuestros enemigos, 5 de ustedes serán como 100, 100 serán como 10,000, caminarán con el rostro en alto, todas esas promesas, pero dice una cosa, dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo el Señor. Y él firma, yo el Señor. O sea, palabras mayores. Sí, claro. Cuando yo veo yo el Señor, ¿de acuerdo? Entonces, así como cuando abro mi Biblia, que hay palabras en rojo que sé que las ha dicho Jesús, palabras mayores, ¿de acuerdo? Entonces, Dios comienza a hablarles de lo sagrado para terminar hablando de cosecha abundante. Porque este texto está hablando de que no te va a quedar espacio, ¿vale? Y lo que Dios quiere enseñarnos es que, señores, la bendición de Dios es la respuesta a respetar aquello que es sagrado de Dios, ¿vale? Y lo primero que yo quiero dejarle a todos, señores, si respetamos aquellas cosas que son sagradas, Dios nos va a bendecir. Pero eso lo hemos perdido en nuestra cultura. Sí. Y tristemente lo justificamos con una frase que para mí en ocasiones es odiosa. Dios conoce mi corazón. Sí. A veces esa frase es terrible, es la justificación es la frase más irrespetuosa que existe, que podríamos decirle a Dios. Paso de tu cara, vamos a decirlo vulgarmente, hago lo que me da la gana porque al final tú conoces mi corazón.
Claro, eso es, y eso se usa mal, ¿eh? Se usa tristemente, O sea, se usa mal. Y siempre que usamos, no es que Dios conoce mi corazón, es para justificar una indolencia, para justificar un pecado, para justificar una debilidad, para justificar el no venir a la iglesia, en definitiva para no respetar lo santo. Totalmente. Entonces, hay tres... Hemos perdido de verdad, hemos perdido el respeto a lo santo. Sí, hay cosas que son sagradas, quiero hablar de tres de ellas. Número una, el Día del Señor, es lo que dice aquí. Escúcheme, el Día del Señor. Oh, wow. Número dos, el lugar de adoración. Oh, wow. Y número tres, la presencia de Dios. Oh, wow. Tres cosas que son sagradas que hoy... O sea, las tres cosas donde más pasamos de todo. Claro, son tres cosas que si las respetamos vamos a ver la bendición de Dios. Si no, no. Mira, vamos a ir a la primera, el Día del Señor, ¿de acuerdo? Y aquí voy a decir... No, ahí te has metido en un problema. Lo sé que me he metido en un problema, pero te van a llamar de tengo todo. que decirlo, ¿de acuerdo? Hay un día que libra o sea, Dios establece en ellos el día de reposo. Para los judíos el sábado, para nosotros el domingo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay evangélicos que dicen hay que celebrar el sábado. No, el sábado los celebran los que están en la ley. Pero aquellos que están en la gracia, que Cristo resucitó un domingo, lo celebra el domingo, ¿de acuerdo? Entonces, Cristo vino y Cristo es mayor que la ley, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, no me voy a meter en esto, ¿de acuerdo? Porque hay porque también en el calendario es el domingo, ¿vale? El día libre. Es igual. Hay un día que quiebra la cultura de la esclavitud. Cuando Dios dice... Quiero que respetéis, que guardéis. Hay tres cosas sagradas. El día de reposo. Es que un esclavo vive para trabajar. Ahí está. En Egipto vivían para trabajar. Y entonces Dios establece algo en ellos y dice, oye, no quiero que trabajéis el domingo. ¿Pero por qué? Señor, puedo ganar más dinero, tengo un trabajo, es que si no, no alimento a mi familia, es que si no, no llego a final de mes. No. Es que tienes que entender una cosa. Tú ya no eres esclavo, tú eres hijo. Yo proveo a los hijos. Los esclavos se ganan por el sudor, su pan, pero los hijos reciben el pan de la mesa del Padre. ¿De acuerdo? Y lo que no nos hemos dado cuenta es que cada vez que sacrificamos el día del Señor para sobrevivir, somos esclavos. Oye, ¿de acuerdo? Eso es meterte en camisa. Y sé que hay mucha gente molesta con esta, pero lo tengo que decir, ¿de acuerdo? Es que para mí el problema... Vale, para mí el problema es, vale, estás en una situación límite y te toca trabajar el domingo porque estás en una situación límite. Hay mucha gente que recién llegó y le tocó trabajar de interna o le tocó ¿vale? Sí. Estás en una situación límite. Límite me refiero, tengo que trabajar el domingo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que teniendo la posibilidad... No lo hacen. No lo haces. Teniendo la posibilidad te decides... o sea... Me voy a meter en más líos, ¿vale? No, es que voy a celebrar mi cumpleaños en domingo. O me voy a la playa. O me voy a la playa. Bueno, pero, o no, es que es el cumpleaños de no sé quién. Y tú dices, es el día del Señor. Y a lo mejor te has pasado toda la semana sin ir a la casa de Dios. Yo quiero decir una cosa. Yo llegué a tener un trabajo muy bueno, ¿de acuerdo? Donde viajaba por todo el mundo, donde gané mucho dinero, ¿de acuerdo? Pero fue porque mis requisitos eran no trabajar en domingo y salir a la hora entre semana para llegar a la reunión. Tardé 3 años en encontrar un trabajo, tú lo sabes. Claro, no, pero dicho así es como, hoy míralo ellos, que Antoñita la fantástica, cómo hablan, señores. No, pero tuve muchos años pasando necesidad. Es que claro, porque yo puse nosotros sabemos en ese momento lo duro que fue la necesidad que pasamos. Pero le pusimos esos parámetros a Dios y creímos que Dios lo haría posible. También decirle a esas personas que si están sacrificando su domingo, no tienen más remedio, escuchen, comiencen a orar para que sean libres de esa esclavitud en el nombre de Jesús. Pero fíjate que Dios dice, establece el día de reposo como respuesta para romper la esclavitud que estaban viviendo. Entonces, me parece muy interesante y es interesante lo siguiente, fíjate que los que más trabajan son los que menos ganan. Y los que esclavos. menos tienen a la final. Hay gente que trabaja horas y horas y horas y horas y esa no es la meta que Dios quiere para ti. Dios no quiere que trabajes para ganar. Dios quiere que trabajes para adorar. Claro. Entonces, es completamente diferente, ¿no? Pero creo que, fíjate, creo que el punto no es no trabajes un domingo. Creo que el punto es volvamos a poner los principios, las prioridades, en el lugar que le corresponden. Puede ser que yo por un tiempo
me toque trabajar el domingo, pero yo tengo mi prioridad y le pido a Dios, Señor, ayúdame a salir de esa situación. Pero hay gente, ¿vale?, que no le da importancia al día del Señor. Que el día del Señor ya no es nada relevante, que no es prioritario, que lo mismo da si voy el domingo a la iglesia o si no voy a la iglesia, que me quedé dormido y no siento nada en mi corazón, me quedé dormida en mi casa y no puedo ir a la iglesia. ¿Y qué pasa? Pues nada, ya iré el domingo que viene. A eso hemos llegado. Es que ya no es sagrado, ya no es sagrado, claro, ¿de acuerdo? O sea, yo siendo muy respetuosos, porque hay situaciones de verdad que son muy complicadas, donde te toca trabajar el domingo, y más en el mundo que ahora mismo estamos. No estamos hablando de esto, estamos hablando de que se perdió la importancia de Señor, hoy es tu día y voy a ir a adorarte, que solo porque estabas cansado y decidiste quedarte en la cama y no sientes ningún remordimiento. ¡Ey! Eso está mal. Es sagrado. El día del Señor, señores, es sagrado. O me levanto y digo, ay, pues a mí no me apetece ir, me voy a la playa, me voy a tomar un cafecito, a tomar el sol. ¡Ey! Es el día del Señor. Nos quedan unos minutos para hacer los otros dos siguientes. Vamos. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, honra el día del Señor y lo primero que vas a quebrar es tu cultura de esclavitud. Sí. Lo necesitas. O sea, hasta que no honres y sea sagrado el día del Señor, no romperás. La segunda cosa es el lugar. ¿De acuerdo? Oh, wow. Hay un lugar que quiebra la cultura de esclavitud. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, mira, voy a poner en medio del campamento el tabernáculo, lo vamos a fabricar. ¿De acuerdo? Fue el tabernáculo, para David fue la tienda, luego vino el templo de Salomón, Exacto. ¿de acuerdo? Siempre hubo algo, para nosotros es la iglesia, Exacto. ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Si la iglesia no es el centro de nuestra cultura, Dios tampoco. No. ¿De acuerdo? La iglesia no es algo que está ahí para que la llenemos todos los domingos. La iglesia es un cuerpo vital que nos mantiene libres de la esclavitud. Es más, la gente que está bien integrada en su iglesia son libres de la esclavitud. Exacto. Los que no necesitan ser libres. ¿De Entonces yo acuerdo? en mi casa, Ahora, que claro. diga, ole. entonces, ¿qué ocurre? La gente devalúa la iglesia, que es el lugar donde el cuerpo de Cristo se reúne, y no hablo del local, hablo del cuerpo, ¿de acuerdo? Devalúa cuando es sagrado, ¿de acuerdo? Tenemos que amar, tenemos que respetar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿de acuerdo? Hoy en día se habla muy fácil mal del cuerpo de Cristo. Sí. Y no te olvides de una cosa, cada vez que tú levantas crítica y murmuración contra la iglesia de Cristo, estás hablando contra la novia de alguien que es el Todopoderoso, ¿de acuerdo? Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que respetar la iglesia. En la iglesia, y sobre todo con la iglesia, y quiero decirlo, los pastores. Señores, los pastores son un regalo que Dios ha dado a la iglesia. Yo no, mi esposa y yo, los dos, ¿de acuerdo? Somos un regalo para nuestra iglesia. Yo no sé cómo llegué a ser el pastor, pero Dios nos regaló al cuerpo, así como muchos pastores, sus pastores, ustedes tienen que honrarlos. Sí. La iglesia y sus pastores son algo sagrado que tenemos que respetar. No estamos aquí porque estudiamos en una escuela teológica. No estamos aquí porque estábamos enchufados, estamos aquí porque Dios nos puso O porque no teníamos otra cosa que hacer. Entonces, no. Y tenemos que empezar a respetar la iglesia de Cristo. Y hoy en día hay una falta de respeto, y la iglesia y los pastores es algo sagrado. Y sobre los pastores se vierten todo tipo de improperios, Sí. sin ningún tipo de pudor. Sí, o sea, sí. No. se hablan de ellos como si nosotros fuéramos cualquier cosa de la que se puede hablar, y no tengo de nadie del que hablar, pues voy a hablar de esa señora que tiene pendientes y está saliendo por televisión. La gente cree que los pastores tenemos sueldos muy altos, y déjeme decirlo así, ¿usted le ha preguntado el sueldo que tiene a su pastor? Seguro que usted cobra me ha más preguntado que- a mí, probablemente cualquiera de ustedes cobra Estoy más cobrando más. que nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener respeto, son cosas sagradas, la iglesia, los pastores, y tengo que decirlo, usted quiere ser bendecido, respete las cosas sagradas de Dios, Sí. ¿de acuerdo? Fíjate, yo he escrito una frase que creo que es preciosa. La iglesia es la universidad de las promesas de Dios. Exacto. Si usted no está en la iglesia, no va a aprender a ser libre. ¿De acuerdo? No hay titulación. No hay titulación. No hay doctorado. Y la tercera es el ambiente que debemos honrar, que es la presencia de Dios.
Ay, sí. Hoy en día ya, que si el móvil, que si el hermanito hablando, que si el otro. Estoy diciendo cosas muy prácticas, pero señores, esto es lo que tuvo que enseñarle. La gente se duerme mientras que la palabra de Dios Sí. es predicada. Sí. Oiga, deje de ver la tele el sábado por la noche. Prepárese para recibir y la palabra. duerma bien. Claro. Entonces, O sea, prefieres estar despierto viendo la tele la noche anterior y dormirte mientras que la palabra de Dios, que es la que te transforma y levanta tu fe, ahí te duermes. Estamos mal. deberíamos tener una atención incondicional a la presencia de Dios. No adoramos a Dios porque estamos cansados. Sí, porque, ¿me entiendes? Entonces, fíjate que en el lugar de la presencia de Dios es el ambiente donde la esclavitud cae Sí. y la paternidad del cielo nos cubre. O sea, necesitamos la presencia de Dios para sentir esa paternidad. Cuando uno siente paternidad ya no es esclavo, ahora es hijo. Claro. Como dice esa canción, ya no soy esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Eso lo sabemos, pero jamás lo experimentemos hasta que no honremos. Yo cuando la presencia de Dios llega a un lugar, yo pongo toda mi atención sobre eso. Es lo más precioso que tenemos. Es el lugar donde el temor se pierde y donde aparece el valor. Es el lugar donde yo ya no importo, ahora importa Pero Él. me tengo que preparar para eso. Hay gente que en su actitud te das cuenta que no hay ningún respeto, ¿vale? Pero si yo respeto la presencia de Dios, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para estar atento, ¿vale? Y meterme en ese lugar. O sea, Dios no va a llegar, te va a coger de la pechera y va a decir, ¡pum!, dentro de mi presencia. No, mi actitud, mi disposición, todo lo que yo soy me va a empujar. Yo tengo que ir. Fíjate que conocemos todos el famoso texto y con esto ya cerramos, ¿no? Pero dice, el salmista dijo, Mejor es un día en su presencia que mil, que fuera, mil de ellas. fuera de ella. Déjame darte la traducción, no es la Reina Valera, la nueva versión internacional, es la de SJ, ¿vale? Que soy yo, ¿vale? Yo lo he escrito de esta manera y he escrito este principio, un día en su presencia es más productivo que 1000 días sin ella. Exactamente. Ey, si esto es verdad, lo que dijo el salmista, y como yo te lo he traducido, un día en su presencia es más productivo que 1000 días sin ellas. ¿Qué nos está pasando? Que no prestamos atención y no buscamos estar en Exacto. la presencia de Dios. O Si sea, supiéramos la productividad que hay, estar ahí, la Biblia es clara, dice... lo efectivos que nos hace estar en la Totalmente. presencia de Dios. La Biblia dice, Raquel, no hagas común lo sagrado. Exacto. El día del Señor, la iglesia y sus pastores y la presencia de Dios son tres cosas sagradas. Que si tú las mantienes sagradas y santas y las respetas, Dios te va a bendecir. Exacto. Y dice la palabra de Dios que tendrás que sacar tu vieja cosecha para meter la nueva de tanto que Dios te va a entregar. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. ¿Oramos? Sí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Siempre daremos gracias por tu palabra y te pedimos, Padre, que podamos vivir como hijos. Amén. Y no como esclavos. Así es. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nuestra mente haya sido renovada a través de tu palabra y podamos poner en práctica, Señor, las verdades, Señor, que hay en tu palabra. Padre, hoy nos determinamos a romper con nuestra mentalidad de esclavos y a honrar como hijos a nuestro Padre y todo lo que nuestro Padre ama. Señor, hoy decidimos, Señor, poder respetar, honrar, amar, admirar, Señor, todo aquello, Señor, que está en tu corazón. Padre, queremos vivir como hijos en libertad, Señor, y todos aquellos pensamientos que nos llevan a esclavitud, todos aquellos pensamientos que nos están reteniendo de ser bendecidos, hoy queremos derribarlos. Hoy decidimos a través de tu palabra renovar nuestra mente, Señor, ¿para qué? Para poder vivir en esa libertad. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas llegar al corazón, discernir la mente, Señor, de cada uno, Señor, de los que, Señor, estamos, Señor, hoy escuchando esta palabra, Señor, y podamos en el nombre de Jesús, Amén. Señor, quebrar con pensamientos de esclavitud y poder caminar en la libertad que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús yo bendigo los hogares, bendigo las familias. Amén. En este día de todos los que nos han estado viendo y escuchando, en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Así que bueno, hasta Nos aquí toca hemos decir llegado. adiós. Sí, si quieres lo que Dios tiene,
haz lo que Él quiere. Maravilloso. Muy importante. Y una cosa, les invitamos a algo. Entren en nuestra página web completamente nueva, www.riodevida.es. Van a ver qué hermoso. Hemos cambiado, nos hemos renovado. Así es que entren solo por cotilleo. Así que un saludo a todos, el Señor les bendiga grandemente y estaremos aquí la semana que viene.